Buenos días, mesopotámicos. Aquí os presento un programa donde se repasará la historia de Mesopotamia, desde sus inicios hasta la llegada de la dinastía acadia. Posteriormente, y según mi disponibilidad, iré subiendo más vídeos de este tipo, para tener una idea básica de toda la historia de Mesopotamia. Espero que lo disfruten. Tras la formación del hombre moderno, el humano estuvo vagando por el mundo durante milenios antes de asentarse por primera vez en un lugar fijo. Los primeros indicios de asentamientos permanentes que conocemos los encontramos en el Próximo Oriente, en el período llamado Natufiense, que se extendió aproximadamente desde el 12.500 a.C. hasta el 9.000 a.C., en las zonas donde hoy se encuentran los países de Israel, Líbano, Siria y Jordania. Aquí contemplamos los primeros indicios de domesticación animal destinados a la práctica de la ganadería. Siglos más tarde comienzan las primeras trazas de manipulación agrícola que conocemos, adentrándonos de esta manera al Neolítico. Durante los siguientes milenios, la producción ganadera y agrícola se mejoró e intensificó, debido a la experiencia adquirida por su uso constante. Todo este periodo tuvo lugar en el llamado creciente fértil, que viene a ser una media luna caracterizada por el curso de diferentes corrientes fluviales, que va desde el actual Israel y que recorre los actuales países del Líbano, Siria, sur de Turquía, parte de Irán y atraviesa Irak hasta llegar al Golfo Pérsico. Así, a lo largo de todo este recorrido, encontramos diferentes culturas del Neolítico, como fueron las de Jericó, Mureybet, Catal, Uyuk, Hassuna, Samarra, Jalaf o el Obeid. Y por fin llegamos al periodo de Uruk, periodo que se extiende entre el 3700 y el 3000 a.C. Aquí es cuando surge la primera ciudad, donde nace la civilización, donde comienza la historia. Así que, como veis, el proceso que llevó a la creación de la primera civilización no fue espontánea o debido a algún tipo de intervención divina o extraterrestre. Fueron 7.000 largos años de desarrollo continuo, de experiencias y de pruebas que desembocaron hacia la construcción de colectivos humanos cada vez más numerosos que requerían para garantizar la convivencia de mecanismos complejos jamás vistos con anterioridad, o al menos no en ese grado. Debido a su organización social, política y económica, Uruk destacó muy pronto en su región, con una población que crecía de forma abrumadora, hasta llegar a tener entre 30 y 50.000 habitantes en el 3000 a.C., más o menos la población de la famosa Atenas de Pericles, unos 2500 años después. Esta ciudad tenía una mayor capacidad de generar y movilizar recursos que los diferentes poblados que recorrían todo el creciente fértil, y así fue creando una serie de colonias económicas que tenían como objetivo extraer materias primas que no existían en Mesopotamia, tales como piedras duras, metales, piedras semipreciosas o madera de calidad, a cambio de productos manufacturados en la ciudad sumeria. Esta proyección comercial llegó hasta los actuales territorios de Turquía, Armenia y las mesetas iraníes. Sin embargo, al final de este periodo y durante todo el siguiente, el impulso urbanizador de Uruk entra en decadencia y se mantiene solo la Baja Mesopotamia. Como era de esperar, otros grupos humanos imitaron la experiencia de Uruk, fundándose otras ciudades en el sur de la Baja Mesopotamia, en el territorio que conocemos como Sumer, ya que la mayor parte de los habitantes de esta zona eran sumerios. Así, entramos en el llamado periodo dinástico arcaico, que se divide en varias fases y se caracteriza por la existencia de varias ciudades independientes, principalmente sumerias. Cada ciudad tenía una divinidad patrona, aunque todas seguían una misma religión politeísta y reconocían a la ciudad de Nippur, la ciudad de Enlil, como el centro religioso más importante de la religión sumeria. Políticamente hablando, la ciudad de Kish debió coger importancia, pues se la presenta como árbitro de algunos conflictos territoriales, y el título de Rey de Kish
era utilizado por aquellos monarcas que habían conseguido el control de esa región, el norte de la Baja Mesopotamia, de predominio acadio. Porque sí, conforme las ciudades-estado comenzaron a expandirse, pronto chocaron con otras ciudades vecinas, puesto que no había demasiada distancia entre unas y otras. Así contemplamos a la primera dinastía de Ur, alrededor del 2600 a.C., que gracias a los ajuares de las tumbas de sus reyes podemos vislumbrar imágenes bélicas y de victoria militar retratados en el estandarte de Ur. Mejor conocimiento tenemos sobre la guerra entre las ciudades de Lagash y Umma, un conflicto intermitente que duró alrededor de 100 años y que tras varias derrotas se saldó con una victoria definitiva de Umma. Tras el triunfo bélico, su rey, Lugal-Zaghesi, conquistó toda la Baja Mesopotamia y la unificó bajo su mando, instalando la capital en la legendaria ciudad de Uruk. Según sus inscripciones, además, se adueñará del resto de Mesopotamia. Sin embargo, tras unos 20 años, entra en escena un rey acadio, Shargón, 2334-2279 a.C., que después de tomar el poder de la ciudad de Kish, libra una guerra contra el lugar Zaghesi. Tras varias batallas, logra derrotar al rey sumerio y conquista toda Mesopotamia. Se funda así la dinastía acadia y por primera vez en el sur de Mesopotamia, el acadio y no el sumerio se convierte en la lengua oficial de la administración. Y así es como llegamos al final de este capítulo. Si te ha gustado, dale a me gusta. Y si te interesan los temas relacionados con Mesopotamia, suscríbete porque habrá más. Muchas gracias por tu atención.